estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Buenos días, bienvenidos a la casa del Señor, ¿no? Nuestra casa, donde estemos nosotros, donde está la iglesia es la casa del Señor, aún estando en un hotel. Os invito a que vayáis tomando vuestro asiento y que vayamos empezando el culto de hoy. Dice el Salmo 84, 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. De entre todos los sitios que podríais haber elegido hoy para estar, habéis elegido el mejor. No, el rendimiento es un día en la presencia del Señor, es como 1000 en cualquier otro sitio. Así que habéis elegido el sitio correcto para invertir en lo que es el reino de los cielos, el reino de Dios. Y como dice la palabra de Dios, todas las demás cosas se nos darán por añadidura. Si os parece, vamos a orar y luego alabaremos a nuestro Señor. Padre, te damos las gracias por tener vida y por tener la oportunidad de venir delante de ti en esta mañana. Gracias, Dios, por toda una semana en las que nos has cuidado y te pedimos que con tu Santo Espíritu nos guíes, Dios, en la alabanza, en la oración, en la prédica y en todo. Que podamos conectarnos contigo, con el cielo y que podamos, Señor, disfrutar de tus bendiciones. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, leí hace poco que cada vez que nos íbamos a dormir vivíamos una especie de micro muerte o algo así, porque es como que perdías la conciencia y hasta el día siguiente pues te levantabas y volvías a vivir, ¿no? Así que estamos hoy aquí, vamos a dar gracias al Señor, a levantarnos, os animo a dar palmas y a animaros porque estamos alabando al Señor. Y con libertad, pues alabamos y con libertad dad palmas y orad y lo que queráis. Cuán hermoso eres Jesús, con tus palabras es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu la que me salvó, me rescató. Me rescató.
espinas, me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas, me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas, me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas, me hiciste rey por siempre. Me salvó, me rescató. Un momento ahí me dio libertad. Te doy gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Todopoderoso eres tú, Señor Jesús. Todopoderoso, todopoderoso eres tú, Señor Jesús. Del cielo viniste para rescatarme y ahora yo vivo por ti. Eres mi vida. A la muerte venciste y me has salvado. Ahora tú vives en mí, me das la vida. Algo está sucediendo hoy aquí. Creo en los milagros porque creo en ti. Todopoderoso, todopoderoso eres tú, Señor Jesús. Todopoderoso, todopoderoso eres tú, Señor Jesús. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, aquí estás.
mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, Te adoraré. milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, Así eres. así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y aunque no te podemos ver, sabemos que estás ahí, Jesús, que sigues obrando en nuestros corazones y en nuestras vidas, Dios. Bendice este culto, bendice este hotel, Señor, y que las personas que puedan estar escuchando estas canciones y tu palabra a través de estos momentos que nos traes a este sitio puedan alcanzar redención en su vida, Señor. Gracias por este día, gracias por cada corazón que hay aquí. Ayuda a las personas que quieran venir y no puedan, a que de alguna manera puedan llegar hasta este lugar. Y tuya es la obra, Dios, y como cantamos, aunque no podamos verte, tú sigues obrando, porque eres un Dios de milagros. Has transformado cada uno de nuestros corazones, y esto no tiene formas de expresarlo, simplemente a través de tu amor y de tu gracia, Señor. A ti sea la gloria en esta mañana, Señor. Llena este lugar de tu presencia, Señor. Inunda nuestros corazones, Espíritu Santo, Dios. Aviva el fuego de esta iglesia, Dios. Que vengamos con gozo, con ganas, con hambre y con sed de escuchar de ti, Jesús. Sé tú, Espíritu Santo, el que ministre nuestro corazón. Ayúdanos en los trabajos, en las enfermedades, en la familia, en cada situación que vivimos. Señor, el mundo está complicado, pero ya lo dijiste tú. Y tú has vencido al mundo y en ti está nuestra confianza. Depositamos nuestro corazón a tus pies en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Separado de ti, no soy nada. Alejado de ti, muero.
muere el anhelo. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi vida? Si solo tú tienes palabras de vida. Separado de ti, no soy nada. Alejado de ti, muero. Si tú no estás en mí, yo desespero, pierdo la esperanza, muere el anhelo. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi vida? Si solo tú tienes palabras. ¿Cómo voy a alejarme? ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. Pero pediré a Mike que orase por los niños y luego pues ya pueden ir para la escuela dominical. Y también recordar a los padres al final del culto subir las escaleras y esperar a los niños ahí arriba. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias por poder estar aquí esta mañana y te queremos dar gracias por todos los pequeños que hay aquí entre nosotros. Gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor, y te pido con el corazón que les transformes a cada uno de ellos, que les ilumines, que puedan verte, que puedan ir aprendiendo de ti, que les toques el corazón. Señor, tú eres el único que puedes hacer este milagro en la vida de cada uno de nosotros y cuanto antes ocurra en nuestra vida, pues más sólido es el fundamento. Ilumina a los profesores, dales una gracia especial. Te pido, Señor, que todo sea súper atractivo y agradable para ellos, que estén deseando venir a la iglesia, tener a sus amigos. No sé, Señor, tú eres el que construyes esto, así que te pedimos de verdad que toques sus corazones. Es un milagro en cada uno de ellos, así que hazlo tú posible. Y exactamente lo mismo te pido para aquellos que son un poco más mayores, pero que su corazón tiene que seguir siendo transformado por ti. Así que a todos los adolescentes que hay en esta iglesia, Señor, te pedimos de verdad que puedan rendirse a tus pies, verte cara a cara, ser transformados por tu gracia y entender realmente el regalo que tú tienes para cada uno de nosotros. Así que bueno, te queremos poner a todos ellos en tus manos para que tú, Señor, hagas tu obra. Amén.
Que podemos aprender de nuestros hermanos. Los miércoles lo vemos bastante con los debates que se crean entre las distintas opiniones que tiene cada uno, y también pues el tiempo libre es una oportunidad de que podamos ver lo que otros viven con el Señor, por las situaciones por las que otros pasan, y poder aprender los unos de los otros, ¿no? Como lo hacemos en la iglesia. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar a Jaime, a Débora y a Gema. Así que os invito a que vayáis pasando según el turno y que el Señor os bendiga. Buenos días. ¿Se me oye? ¿Sí? Bueno, como dice Nico, yo también participo los miércoles en la reunión del estudio de oración. Y bueno, hace unas semanas Miguel nos retó, de alguna forma. Nos hizo recordar, nos dijo cuál era nuestro versículo favorito de la Biblia. La verdad yo me quedé un poco perdido, me acordé de muchos versículos, no me acordaba exactamente de la cita exacta, pero se quedó en mi cabeza y me quedé pensando eso varios días, y unos días después leyendo la Biblia llegué a este versículo que les quería que me acompañaran. Es en Mateo 22, 37 al 39, que dice: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, yo creo que todos hemos escuchado este versículo, está en casi todos los evangelios, pero para mí resultó como, yo sentí que podía ser mi versículo favorito, así que me puse a investigar y quería compartir solo dos comentarios con ustedes. Primero, Jesucristo, bueno, si leen el versículo 36 o 35 a 36, responde eso porque hay un escriba o un fariseo que le pregunta, ¿y cuál es el gran mandamiento? ¿No? Entonces, yo me puse a pensar un poco, pero ¿por qué le dijo eso? No es obvio, ¿no? Los 10 mandamientos, primero. Bueno, me puse a leer y vi que los judíos tenían, aparte de los 10 mandamientos, si leen en el Pentateuco, hasta 600 mandamientos. Entonces, parece que había un poco de discrepancia entre ellos, cuáles eran, habían como mandamientos mayores y mandamientos menores. Y había una discrepancia de cuáles eran los más importantes. Obviamente, el amar a Dios, y Dios es uno, ¿no? Es lo que todavía predican los judíos. Creo que le llaman la Shema, que es lo dicen todos los días y 2 veces por día. Entonces, Jesucristo le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. En otras partes, en otros evangelios dice con todas tus fuerzas. Y luego él dice el segundo mandamiento. O sea, el primero era evidente. El segundo le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si bien ellos le estaban retando y él les respondió siendo Dios, también él rescató el segundo mandamiento, que para nosotros es la base también del cristianismo, ¿no? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, yo creo que él lo quiso decir así. Obviamente estaban ellos de acuerdo con el primero, con el segundo quizás no sé tanto, pero de todas formas él lo puso como para nosotros como un mensaje. El segundo punto que quería rescatar es que acá dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. O sea, no nos dice que lo amemos con la mitad de nuestras fuerzas, ni con la mitad de nuestro amor, ni con el 80%, dice con todo. Entonces, lo que entiendo es que Dios quiere que no tengamos como 2 dueños. Tenemos que amar a Dios. Y no podemos amar a Dios y a otro dueño, no a las riquezas, no a otra persona, porque si no eso nos podría un poco distraer del camino del Señor. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestra fuerza, y en todo momento. Y eso nos hará ir en su camino, y ir en su camino nos permitirá ser como Dios quiere que vayamos, que seamos. Si nosotros tenemos otro Dios, por decir algo, nos distraeríamos del camino y no cumpliríamos el mensaje que Él quiere, ¿no? Que nosotros estemos con Él. Y bueno, nada, solo para terminar quería recordar que en este tiempo libre
recordar a nuestro hermano Carlos, que ya nos dejó hace unos meses, que él siempre venía y participaba en este momento y nos hacía recordar, daba palabras de la Biblia para nuestra vida cristiana. Y bueno, él nos ha adelantado en el Señor, pero quería recordarlo también. Gracias. Pues buenos días a todos. La verdad es que estoy súper contenta de que tengamos otra vez el tiempo libre porque es para mí una de las partes más especiales de nuestros cultos, ¿no? El poder compartir y aprender unos de otros. Así que nada, quería también compartir un poco con vosotros de mi semana, que bueno, de algo que he estado pensando a lo largo de la semana, que no es gran cosa, pero bueno, sí que creo que es necesario de vez en cuando pensar en ello y traerlo a nuestras mentes, ¿no? Para mí esta semana ha sido una semana loca, con mucho ajetreo y con muchas cosas, lo cual no le hace una semana especial porque prácticamente mis semanas son todas así y sé que tampoco me hace única porque muchos de vosotros, si no la inmensa mayoría, estáis en una situación similar, ¿no? Con muchas cosas encima, con mucho ajetreo. Pero estaba pensando esta semana acerca de esto de las tareas urgentes, importantes, necesarias, que bueno, seguro que habéis escuchado en alguna ocasión. Y bueno, la verdad es que debo confesar que para mí esto es algo muy difícil, ¿no? Clasificar las tareas y cuál hacer o cuál hacer ahora y cuál dejar para después, porque en mi día a día os confieso que hay dos tipos de tareas. Las urgentes, importantes y necesarias, o sea, todo, y las que se quedan sin hacer porque no me da la vida. O sea, así es mi día a día. Y bueno, creo que esta semana he estado pensando un poquito más en eso, he estado pensando en qué pensará Dios de la forma en que uso mi tiempo, en la forma en la que priorizo mis tareas y bueno, pues he estado un poquito en esa línea y supongo que ya os estáis anteponiendo un poquito a lo que voy a decir, que tenemos que reservar tiempo para Dios, que tenemos que leer la Biblia, orar todos los días, acercarnos a Dios, dar prioridad a las actividades de la Iglesia. Y sí, totalmente de acuerdo y creo que como cristianos debe ser una parte muy importante de nuestras vidas, pero quiero ir un poquito más allá, ¿no? Quiero pensar en un nivel un poquito superior y bueno, siempre me ha molestado un poco esta tendencia que tenemos los humanos, y yo incluida, de separar nuestro tiempo en tareas que tienen que ver con Dios y tareas que no tienen que ver con Dios, que tienen que ver con la vida o con lo que sea. Y bueno, creo que esto es injusto porque cuando hacemos esto, lo que hacemos es quitar tiempo de Dios para otras cosas que pues a lo mejor son más urgentes, ¿no? Porque, bueno, Dios está ahí, puede esperar y a lo mejor si no oro ahora con Él, pues puedo hacerlo esta noche, ¿no? Pero no puede esperar mi hija, o no puede esperar mi jefe, o en mi caso mis alumnos no pueden esperar, ¿no? O sea, es urgente. Entonces, cuando clasificamos el tiempo de estas formas, creo que nos hacemos daño a nuestra relación con Dios y nuestra vida cristiana. Y he estado pensando en Colosenses 3, voy a leer algunos versículos sueltos, un poquito sacadas de este fragmento donde Pablo habla acerca pues, de nuestra vida como cristianos, ¿no? De nuestra vida nueva, de cómo debemos hacerlo, de algunos aspectos de esta vida. Y comienza diciendo, Colosenses 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y voy a continuar un poquito más adelante, en el versículo 17, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y vuelvo a saltar al versículo 23, donde dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor
y no para los hombres. Y todo lo que hagáis es lo que me hacía pensar, ¿no? Yo soy cristiana y tengo una relación con Dios, pero también soy cristiana y tengo una relación con Dios cuando actúo como madre, o cuando actúo como ciudadana, o cuando actúo como compañera de trabajo, o cuando actúo como profesora en mi caso. Y creo que es importante que seamos conscientes de esto. Unos días terminaré mi lista de tareas que tenía pensadas para hacer, mis tareas urgentes, importantes, necesarias. Incluso a lo mejor podré hacer otras actividades extra, y otros días no. Otros días pues no podré. Y bueno, pues eso es algo que pues ya está. A mí me ocurre muy frecuentemente, ¿no? Pues ya está. Hasta donde llegamos hemos llegado. Pero lo importante no se trata de responder los 50 emails que tengo que responder porque son importantes y urgentes, sino cuando respondo a uno de estos emails, en mi caso los emails son de estudiantes, de alumnos que tienen problemas, dificultades o dudas, sino que cuando respondo a uno de estos emails, la forma en que lo hago, ¿no? Si estoy marcando una diferencia, si estoy siendo luz y dando la gloria a Dios, porque entiendo que esa es la mayor tarea, la más importante, urgente y necesaria que tengo, ¿no? como cristiana. Entonces, vengo aquí a recordarme a mí misma, y por si alguien más necesitaba recordarlo, que en medio de todo nuestro ajetreo, en medio de todas nuestras tareas urgentes, importantes, necesarias, que no nos desenfoquemos y no olvidemos y tengamos presente esa mayor tarea con letras mayúsculas, urgente, importante y necesaria, que es ser luz en este mundo y pues dar la gloria a Dios. Eso es lo que he estado pensando esta semana. Que Dios os bendiga. Vamos a pasar a la mesa del Señor. Dice Gemma que nos sorprenderá en otro día, por amor al tiempo. Nos va a tener un poco ahí con el corazón en un puño, pero... He visto un Twitter por ahí, ya lleva unos meses circulando por internet. Bueno, en inglés. Más o menos lo que quiere decir es, deberíamos coger toda la deuda, ponerla en una persona y matarle. No escuchamos mucho que por causa de la pandemia hay mucha deuda, que la economía va mal, luego hubo otras crisis que han causado lo mismo, que haya más y más deuda en el mundo. Y alguien pues tuvo esa idea, ¿no? Cogemos a uno, ponemos toda la deuda que hay en el mundo. Las hipotecas de las personas, las deudas que tienen los países, las deudas de los países más pobres, la cogemos, lo ponemos en una persona y la matamos. Y luego viene alguien y le responde, creo que acabas de inventar el cristianismo. A ver, media verdad, ¿no? Imaginaos que alguien nos quita toda la deuda en este mundo. ¿Y qué? ¿Qué es lo mejor que has conseguido, que te ha quitado la deuda? Vale, estás bien, ¿no? Ya no tienes que pagar al banco, ya no tienes que pagar a quien le debías. Pero ¿cuál es el final que te espera? Porque al fin y al cabo, con o sin deuda, la muerte es segura para todos, ¿no? Digo que es media verdad porque Cristo ha muerto para perdonar nuestros pecados. Ha muerto para quitarnos esa deuda. Pero no solamente para eso. No solamente nos ha quitado los pecados y nos ha dicho ya estáis tranquilos, sin pecados, vivid. Sino que aparte de perdonar los pecados, lo que ha hecho es darnos una nueva vida. Esa es la segunda parte, ¿no? Lo que faltaría ahí. Quitemos la deuda, Dios nos lo ha quitado a través de Jesucristo, pero más allá de eso, mucho más importante que nuestros pecados han sido perdonados, es que ese es un billete para entrar en el reino de los cielos con Dios, para tener una eternidad
con nuestro Señor. No hay nadie en este mundo que pueda quitarnos la deuda y aparte darnos eso. El único que lo ha podido hacer es Jesucristo y por eso estamos hoy aquí. Y esa es nuestra esperanza, con o sin deuda en este mundo y con o sin riquezas en este mundo y con o sin salud en este mundo. Sabemos que al fin y al cabo lo que nosotros anhelamos y lo que nosotros queremos en nuestros corazones es estar con nuestro Dios por la eternidad. Nos acordamos de esto porque tenemos la mesa del Señor y nos acordamos de que Jesús murió por nosotros y una de las cosas por las que murió Cristo es para que nosotros tengamos, aparte del perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna en Él. Y me gustaría leer unos versículos de Romanos, capítulo 6, del 3 al 7, un poco para sostener lo que estaba diciendo. Romanos capítulo 6, del 3 al 7 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y también recordando su muerte y recordando también la institución de la Cena del Señor, quiero leer de Mateo 26, leeré también del 26, versículo 26 hasta el 29, y luego pediré a Jaime que orase por el pan y el vino, que creo que ya todos habéis cogido. Si alguien se ha quedado sin ahí en la entrada, los sugieres os pueden dar el recipiente, el vasito con pan y con vino. Voy a leer de Mateo 26, del versículo 26 hasta el 29. Dice: Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Voy a pedir a Jaime que venga y que bendiga el pan y el vino. Luego lo podemos tomar mientras nuestros hermanos de la alabanza nos guían en una canción. Te damos gracias, Dios, primero por permitirnos y darnos el privilegio de poder estar aquí y poder celebrar la mesa. Te pedimos, Señor, que al tomar y a participar de esta mesa renovemos nuestro pacto contigo. Recordemos que tú nos salvaste y que viniste a este mundo para salvarnos y darnos una vida nueva. Te pedimos, Señor, que permitas que lo hagamos siempre como tú dijiste, ¿no? Hacer de esto en memoria de mí.
fin en suspiro, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido, la tierra retumbó, la piedra erguido, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno, vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra olvidó, su amor perfecto Siempre vencerá, y el Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Aleluya. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Toda graça abunde para ustedes, de maneira que sempre e em toda circunstância, que tenga todo lo necesário e buena obra abunde en ustedes. 2 Coríntios 2:9, que podemos, y pido al Señor que bendiga nuestras ofrendas, bendiga el diezmo y que podamos donar con el corazón alegre, ¿no? Y devolver un poquito do que ha dado el Señor a nosotros.
que está sentado en el trono que es Jesús, a Él sea la gloria y el imperio. Al que está sentado en el trono que es Jesús, a Él sea la gloria y el poder. Al que está sentado en el trono que es Jesús, A Él sea la gloria y el imperio. Al que está sentado en el trono que es Jesús, a Él sea la gloria y el poder. Sentíos como en vuestra casa, en vuestra familia. Y ahora pasaremos a escuchar la palabra del Señor, que nos la traerá Miguel. Y también quiero aprovechar, pillarle por sorpresa y esperar que me perdone a nuestro querido diácono, a José. Si quieres venir y orar por Miguel, nos alegramos mucho de que esté con nosotros. Le hemos echado un montón de menos, tanto a él como a Ruth. Y viene más joven que nunca, más con ganas. También nosotros os hemos echado mucho de menos. Ha sido un poco larga la ausencia, pero habéis estado en nuestro corazón en todo momento. Así que bien. Bueno, Señor, yo te quiero dar las gracias por esta reunión que hemos podido celebrar. Gracias, Señor, cómo se van solucionando los temas, cómo podemos reunirnos, cómo podemos volver a estar todos juntos en comunión contigo. Ahora, Señor, te quiero dar las gracias por Miguel, por su vida, por la palabra que él trae hoy contigo. Señor, ponle en su mente, en su corazón y en su boca lo que tú quieres que hoy aprendamos y, Señor, que nos sirva de consuelo, de ayuda para la semana y para nuestra vida. Gracias por Miguel, por su vida. Señor, bendícele y que pueda expresar lo que tú quieres para todos nosotros. Gracias en el nombre de tu Hijo. Amén. Muy buenas. ¿Me oís bien? A ver, ¿me oís? ¿Se me oye? ¿Se me oye bien, no? ¿Me oís todos al fondo? Muy bien. Pues vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 20. Ya vamos por Hechos capítulo 20. Es un texto interesantísimo, muy emocionante. Y había muchas posibilidades de enfocar este... Ah, que me quite la... Vale, me han dicho que me quite la mascarilla. ¿Se me oye mejor? A lo mejor así. Fenomenal. Pues este texto que vamos a ver es un texto muy interesante y se podía abordar este texto de muchas formas diferentes. Hay una resurrección de un muerto, o sea que imaginaros, ¿no? Es un texto apasionante. Pero bueno, yo lo voy a enfocar un poquito de otra forma y la idea era un poquito ver esto de la enseñanza como ejemplo, porque aquí vamos a ver un poco. Aquí, sobre todo, vamos a ver en el resto del capítulo 20, cómo es el corazón del apóstol Pablo y cómo es el amor que tiene él por su iglesia. Ahora, no sé si os ha pasado esto de con tus hijos o tus nietos, ¿no? Cuando dices, ¡que no gritéis! A tus hijas, ¿no? Y entonces ellas están viendo cómo tú estás gritando. Entonces quedas completamente desautorizado por esta forma que tienes de enseñar, ¿no? Y me da un poco vergüenza aquí hablar delante de pedagogos y de gente que sabe mucho más que yo sobre la enseñanza, pero esto lo vemos todos los días, ¿no? O por ejemplo cuando dices, recoged vuestras cosas, y tú eres un desordenado y todo el mundo sabe en tu casa que tú eres el más desordenado del mundo. O cuando dices, quiero que estudiéis y trabajéis, y tú eres un vago. Pues eso claramente te desacredita, te desautoriza como alguien que quiere enseñar, ¿no? Entonces, todos sabemos que aprendemos más y mejor por los ejemplos. Yo no recuerdo muchas charlas de mi padre ni de mi madre.
Así que padres, perder toda vuestra esperanza cuando estáis ahí intentando asesorar a vuestros hijos, ¿no? Pero sí recuerdo muy bien el ejemplo de mi padre y de mi madre. Yo recuerdo que mi padre, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero siempre se levantaba a las 5 de la mañana y se ponía a trabajar. Se ponía su bata y se ponía a trabajar en el salón, ahí haciendo un montón de cosas. Y yo empecé a aprender de él y cada vez me levantaba antes y a las 6 de la mañana él sabía que yo me despertaba y siempre le preparaba un café a mi padre. Entonces yo siempre veía que él siempre seguía trabajando, siempre estaba trabajando. Y eso se me ha quedado grabado en mi mente, ¿no? Una persona con ese valor, ¿no? De la solicitud por su trabajo. Mi madre pues también ha aprendido muchas cosas de mi madre. Mi madre murió cuando yo tenía 11 años, pero recuerdo que nos llevaba, a mis hermanos y a mí, con ella, los sábados y domingos, a diferentes centros de gente muy pobre y comprábamos folios y les enseñaba a leer y a escribir. Mi madre era profesora, educadora. Y siempre me fascinaba esto, ¿no? O sea, que alguien está entregado en servir a los demás. Y esas cosas se me han grabado muy dentro del corazón con el ejemplo. Y así de nada sirve que hablemos mucho si no somos ejemplo. Así que este pasaje para mí es muy fuerte para mí mismo. ¿De qué sirve que yo os esté dando charlas aquí si no os doy ejemplo, ¿no? Bueno. Vamos a leer el pasaje. Hechos capítulo 20, versículo 1. Vamos a leer hasta el 16. Un texto largo. Hay muchos detalles. No vamos a poder abarcarlos todos, pero resaltaré los más interesantes. Dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Macedonia es la parte norte de Grecia, ¿ok? Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarle con abundancia de palabras, llegó a Grecia, en la parte más sur, ¿no? Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas asechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo y de Asia, Tíquico y Trófimo. Entonces, habiendo adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuere posible, en Jerusalén. Muchos nombres, muchas ciudades. Podemos decir, ¿de qué aprendemos de todo esto, no? Bueno, pues había preparado, pensado en un bosquejo
que básicamente habla de eso, enseñanza con el ejemplo. Y bueno, hemos estado unos pequeños entremeses y vamos a hablar de lo que es la enseñanza, de lo que es espachurrar, no sabía cómo decirlo, porque empezaba por E, espachurrar, o estrujar también es otra forma, equipo, ejemplo y enfoque. Y para terminar, pues bien, ¿vale? Me ha costado mucho que todo empiece por E, pero hay más Es, ¿eh? Nos falta el Espíritu Santo y otras cosas. Pero yo creo que podemos sacar muchas cosas. Hay muchas cosas que sacar de este pasaje. Vale, vamos a la enseñanza. La enseñanza rezuma en este pasaje. Hay muchos versículos que se nos dice, ¿no? Que Pablo dice exhortando, con abundancia de palabras, alargó el discurso hasta el alba. O sea, el objetivo de Pablo era enseñar a sus hermanos. Y es una prioridad en la iglesia, ¿vale? En un sentido somos doctores no de medicina. La palabra doctor viene de docere, que significa el que enseña. Y unos nos tenemos que enseñar unos a otros, ¿vale? Ahora, el fin de la enseñanza no es principalmente informar, llenar vuestra cabeza de datos, sino la de formar. Formar en nuestro carácter, bueno, a Cristo mismo. Ese es el objetivo de nuestra enseñanza, ¿no? Al fin y al cabo estamos llamados a ser discípulos y a hacer discípulos. Y cuando Mateo 28 dice que ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, que el proceso de ser discípulos implica que tenemos que recibir enseñanza con el objetivo de guardar las cosas que se nos han enseñado, ¿vale? Bueno, hay muchas cosas, veis que exhortación, que tiene un componente de ánimo, tiene un componente de enseñanza propiamente. Dice que abundancia de palabras, que disertaba largamente, luego hablaremos un poco de lo que es largamente. Y aquí entramos en cuánto debe durar un sermón. A mí se me ha dicho que tengo que durar 30 minutos, no puedo ni más ni menos, ¿no? Y esto es algo muy, bueno, muy distinto en muchas culturas. Cada cultura es de muy distinta forma. Yo creo que lo más importante de cuánto debe durar un sermón depende de estas dos cosas. Depende de la audiencia y depende del predicador. Si la audiencia quiere más, y más, y más, y más, y más, pues ¿por qué no alargar el sermón? ¿No? Pablo estuvo predicando, ¿no?, el sábado por la noche, que ya es domingo para los judíos, hasta la medianoche, hasta las 12 de la noche, y luego siguió su discurso hasta el alba. ¿Por qué? Porque esta gente no se podía perder la enseñanza de Pablo. No había internet en aquella época, no había oportunidades de escuchar a tan buen maestro, ¿no? Y por supuesto depende del predicador. Hay predicadores que preferimos que sea muy breve su enseñanza, ¿no? Hay otros que sea muy largo, ¿no? Entonces esto es un toque de atención para todos nosotros, para cuando somos audiencia y para cuando somos predicadores, ¿vale? En la iglesia primitiva el problema no era cómo hacer venir a la gente a la iglesia, sino cómo hacer que la gente de la iglesia se fueran a sus casas. Esto me hace pensar, ¿no?, cuánta hambre tenemos de aprender de personas que nos pueden enseñar. Ahora, tenemos muchas oportunidades para aprender, muchas, quizá demasiadas. No solamente en la iglesia, tenemos reuniones los miércoles, en estudio bíblico, los jueves, mujeres, viernes, hay tiempo de oración, también de compartir la palabra, los sábados, reuniones de mujeres, los domingos. Hay conferencias no solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Estamos en Madrid, hay un montón de iglesias, tenemos 1000 oportunidades para aprender. Y os animo a que lo hagáis. Tenemos también, bueno, este es un seminario que hubo ahí sobre el Apocalipsis, o sea, que te puedes empapar de 1000 formas, porque hay muchas oportunidades y opciones para aprender. También tenemos internet, ¿qué os voy a decir internet, no? Os animo a que busquéis sitios en internet para predicaciones u seminarios, etcétera, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿merece la pena escucharme a mí, a un predicador como yo, aquí en la iglesia, cuando tenéis en internet 1000 predicadores mucho mejor que yo?
o mucho mejor que Kisly, ¿no? Que Kisly y yo, o mucho mejor que muchos de vosotros que predicáis. ¿Por qué es importante venir a la iglesia y escuchar a tu pastor o a tu hermano que predica la palabra? Pues fundamentalmente, creo yo, es porque, bueno, aquí no lo veis, porque nos conocemos. No es lo mismo que yo te enseñe acerca del amor y que te diga que tienes que amar a tu hermano, o casi mejor que lo haga Kisly, que te lo diga, y él cuando te mira, cuando Kisly te mira y te dice, tienes que amar a tu hermano. Claro, a mí es que se me pone la piel de gallina, porque es que yo conozco a Kisly. Y no es un predicador ahí en internet que no lo conozco de nada, y a saber quién es ese predicador y qué hace. Pero cuando nos conocemos entre nosotros, todos nos conocemos, y alguien enfatiza un aspecto, y tú sabes que cuando lo enfatiza lo hace de verdad de corazón, eso te llega más profundamente al corazón. ¿Por qué? Porque enseñamos con el ejemplo. Y a los predicadores de internet no podemos saber de su ejemplo, ¿vale? Por eso es tan importante venir, reunirnos y edificarnos y enseñarnos los unos a los otros, ¿vale? Espachurrar. ¿De qué va esto espachurrar? Pues aquí hay un énfasis muy bonito en todo el pasaje acerca de abrazarnos. Y esto ha hecho mucho daño a la pandemia, porque ya no nos podemos tocar. Tocamos así con el codo, con los puños, así un abrazo distante, ¿no? Pero el contexto aquí de Asia, ¿no? Era bueno, como en todo el Oriente, ¿no? Y también en España, ¿no? Es de besarnos, de abrazarnos. Expresamos mejor nuestro amor cuando nos tocamos físicamente, ¿vale? Dice que después de haber exhortado palabras, ¿qué hizo? Habiendo exhortado y abrazado. En la enseñanza implica también este otro concepto, ¿no? No podemos ser tan fríos de solamente hablar con palabras, tenemos que abrazar, ¿vale? Pablo toma la iniciativa del contacto físico. Hay palabras muy bonitas ahí que no tenemos tiempo para analizar, ¿no? Catafileo, ¿no? Era un abrazo de esos de verdad. No es ese beso así, ¿no? Sino era un abrazo, ¿sabes? Y agarrarte, ¿no? ¿Sabes? Y casi llorar, porque quieres comunicar que amas a esa persona, ¿ok? Ahora, hay una parte del pasaje, versículo 3 y 4, dice, bueno, el 4 dice, y le acompañaban hasta Asia, Sópater, etc. Es decir, que cuando él iba de viaje, había muchos hermanos que le acompañaban. Ahora, esto era típico en aquella sociedad. Ahora cuando nos despedimos, bueno, que me voy a Valencia, pues coges el coche y te vas, ¿no? Pero en aquella época es que las cosas se hacían a pie, mayormente. Entonces la gente lo que hacía era que acompañaba y se tiraba un día de camino incluso porque querías estar con él, porque te daba rabia tener que despegarte de aquel que tanto amabas, ¿vale? Esa era la importancia de espachurrarse, ¿no? De amarse, de abrazarse, ¿no? ¿Qué nos habla esto de Pablo? Que Pablo era una persona accesible, era una persona cercana. ¿De qué sirve tener un pastor ahí sublime, unas predicaciones espectaculares, pero que luego te da miedo acercarte a él y a hablar de algún tema que te preocupa? Es horrible. Es muy importante, como Jesús era, ser cercano. Molestar a Jesús no le importaba, no le importunabas, igual a los pastores. No pasa nada por importunar, ¿no? Te sientes tranquilo cuando te acercas. Es como si Jesús, si me permitís la expresión, es más un oso panda que un león temible, a que no te da miedo acercarte, ¿no? Así era Pablo. Era una persona que hablaba con eficacia, con denuedo, pero era una persona accesible y cercana. Y aquí vemos el ejemplo de la resurrección, que no tenemos mucho tiempo para dedicarle, ¿no? Pero cuando este Eutico cayó, rendido del sueño, quizá había también muchas lámparas, en aquella época no muchas lámparas, hacían mucho humo, y en la parte de arriba disminuía el oxígeno, aumentaba los tóxicos, y entre el sueño y la larga disertación de Pablo cayó y murió. Ahora, dice que se echó sobre él y abrazándole, se echó sobre él. Entonces, lo que significa es espachurrarle, ¿no? Básicamente, ¿no? ¿Por qué hizo eso? Bueno, seguramente por los antecedentes, ¿no? De Elías y Eliseo, ¿no? Cuando resucitaron al hijo de la viuda de Sarepta, ¿no? Y al hijo de esta mujer, ¿no? Que le acogía y le hospedaba en su casa.
pudo hacer otras cosas. Pudieron haberle traído el paño, una prenda, una chaqueta de Eutico, llevarla ahí a donde estaba Pablo predicando y que él tocara la chaqueta, que fueran con la chaqueta, tocara al muerto y resucitase. Pero ¿qué hizo Pablo? Descendió del púlpito, fue a donde estaba el muerto y se echó sobre él abrazándole. Y dice, no os preocupéis, que está bien. Y entonces se lo presentó y fueron grandemente consolados. Hay un ejemplo vale más que 1000 palabras. Yo no sé si le prestaba mucha atención a Pablo antes de la resurrección, pero después alargó su discurso hasta el alba. Si aquí hubiera una resurrección, ¿verdad que estaríamos... Continúa predicando, ¿verdad? Porque un ejemplo a veces vale más que 1000 palabras. Mostramos nuestro cariño cuando físicamente nos tocamos. En la Biblia aparece 5 veces, bueno, en el Nuevo Testamento aparece 5 veces que nos besemos con ósculo, ósculo es beso, santo. Lo dice Pablo en 4 ocasiones y Pedro en una. Parece que era algo típico de la Iglesia. Había este sentir de contacto físico. Lo vemos en Romanos 16, lo vemos en 1 Corintios 16, en 2 Corintios 16, en 1 Tesalonicenses 5 y en 1 Pedro 5. Ósculo santo. Ahora que ya no estamos adolescentes, podemos decir que podemos pesarnos con el ósculo santo, pero con cuidado, ¿no? Bueno, un ejemplo. No es bueno en el matrimonio no tocarse. Por ejemplo, ya aprovecho que no están aquí ya los niños ni los adolescentes. Hay que estrujarse y espachurrarse para visibilizar nuestro amor a nuestro cónyuge. Mirad, hay un proverbio que me encanta que dice que es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. ¿De qué sirve que nos amemos y que no lo expresemos? ¿De qué sirve decir a tu mujer te amo, pero no la abrazas? O a tu marido, o a tu hijo. ¿Me permitís? ¿No? O sea, tenemos que expresar que nos amamos. Y una de las mejores formas de expresarlo es abrazándonos. ¿Vale? No sé si después dentro de 9 meses habrá varios niños más en la iglesia, pero vamos. Tercer punto, equipo. La obra de Dios no se puede hacer en solitario. Y aquí vemos en el texto, en el versículo 4, por ejemplo, un gran equipo. Dice que Pablo se rodea siempre de un buen equipo, y aquí tenemos a varios sujetos. En el versículo 4 tenemos a Sópater de Berea, a Aristarco y Segundo de Tesalónica, a Gallo de Derbe, a Timoteo de Listra, a Tíquico y Trófimo de Asia y a Lucas, no lo nombra así directamente, pero es el que está, dice luego en el versículo 14, 15 y 16, ¿no? Que estaba acompañando a Pablo, ¿no? A Lucas. ¿no? O sea, Lucas acompañaba a Pablo, que era de Troas. Ahora, de diversos lugares físicos, Pablo se va rodeando de un buen equipo. Aquí echamos en falta alguna mujer, ¿no? ¿Verdad? Pero es normal, ¿no? Porque viajar, ¿no? En estos viajes no era fácil hacerlo con mujeres. Pablo sí que nombra a diferentes mujeres en otras cartas, en Romanos, por ejemplo, que eran sus colaboradoras, pero aquí solamente nombra a varones. Sópater solamente aparece aquí en la Biblia. Aristarco, impresionante este sujeto. Si vais a una concordancia bíblica, Aristarco, no te metas en el charco. Siempre está con Pablo en todos los follones. Aristarco, mi compañero de prisiones. Bueno, lo vimos un poco antes, ¿no? Segundo, solamente aparece aquí, en la Biblia, en Gallo de Derbe, ahí en Asia Menor, en la zona de Turquía. Timoteo, donde recoge a Timoteo de Listra. Aristarco aparece como 5 veces en la Biblia. Gallo otras 4, me parece. Timoteo 24 veces. Me he leído todo el Nuevo Testamento rápidamente antes de esta predicación para saber cuántas veces aparecía en cada una de las veces. Tíquico y Trófimo. No sé por qué no hay más nombres de Tíquico y Trófimo. Tíquico lo vemos creo que 4 veces y Trófimo 3. Tíquico aparece, siempre es el enviado, siempre le envía a Pablo. Tiene que hacer algo, decir algo a alguien. Tíquico, para allá. Tíquico, para allá. Tíquico, para aquí. Tíquico, para allá. ¿No? Entonces, y Trófimo muy interesante. Si vais a la concordancia bíblica y veis lo que pasa con Trófimo, a Trófimo lo deja enfermo en Mileto.
Es capaz de resucitar a un muerto, pero no ahora, sino más tarde, lo dejó enfermo a Trófimo, ¿vale? Y ahí vemos un poco, ¿no? Bueno, todo el tema está de la sanidad, la teología de la enfermedad que podemos ver en la Biblia, ¿no? Y como no, a Lucas. Lucas solamente aparece 3 veces con nombre propio en la Biblia. Pero es el autor del Nuevo Testamento con más palabras en el Nuevo Testamento. Escribió más Lucas que Pablo. O sea, si cuentas el número de palabras que tiene Lucas en la Escritura, ha escrito más Lucas que Pablo, ¿no? Así que Pablo se rodea de un gran equipo. Y es que la obra de Dios no se puede hacer solo. En algo de vida también se debe trabajar en equipo, todos somos necesarios, todos. Muchos sois líderes además de diversos grupos. Y ahora os digo esto. Es importante que, no en la iglesia como queremos trabajar en equipo, sino que cada grupo tiene que tener su propio equipo. Es importante que no hagas ahí, no seas un llanero solitario, sino que intentes rodearte de un buen equipo. ¿Por qué? Porque se hierra menos, se llega a más y sobre todo se descansa más. A veces alguien quiere hacerlo todo y eso es fatal, porque hierras más, no alcanzas a tanta gente y sobre todo acabas agotado y acabas en el hospital, ¿vale? Entonces es muy importante rodearte de un buen equipo. El ejemplo. Mira, Pablo, te voy a decir, ¿no? Mi hija se llama Paula por Pablo. Es un ejemplo en todos los sentidos, ¿no? Y lo veremos en los próximos sermones, ¿no? Acerca de Hechos capítulo 20, ¿no? Mirad, elementos que vemos en este pasaje, ¿no? Se preocupa de la enseñanza, ¿no? Era infatigable, ¿no? En cuanto a la enseñanza, ¿no? Muestra su afecto honesto, ¿no? Y abierto. Le preocupan las finanzas. Y dice, ¿esto dónde lo ves? ¿Dónde se ve aquí el tema del dinero? Pues él precisamente va a Macedonia y a Grecia, hace un tour por esos lugares, que son en las cartas, para recopilar dinero, recoger dinero, para sufragar, ¿no? Estas necesidades que necesitaban los santos en Jerusalén. Por eso quería ir a Jerusalén, ¿vale? Entonces él es dicen los ingleses, ¿no? Un fundraising, ¿no? O sea, un levantador de fondos, ¿no? Y eso, o sea, después de todo lo que tenía que hacer, pues además se dedicaba a esta historia. Es diligente y perseverante ante las adversidades. A pesar de la oposición, las hechanzas de los judíos, él es RPR, ¿no? Es que el hombre de Dios se mide no se mide por sus acciones, sino por sus reacciones. ¿Cómo te sobrepones a todos los problemas que te van surgiendo, ¿no? Era incansable, infatigable, llenos de proyectos y de visión. Es muy importante. Un líder como Pablo tenía visión. Ahora, me hacía la pregunta, ¿cómo me ven mis hijas? ¿O cómo te ven tus hijos? ¿O cómo te ven tus nietos? Entonces empiezas a pensar. Estaba pensando en mi padre, en mi bisabuelo, en mis tíos, ¿no? Cuando tenemos reuniones familiares con mis sobrinos, ¿cómo me ven mis sobrinos? Entonces pueden que te vean así, ¿eh? Pues hablas de tu reuma, de tu hipertensión, de tu falta de tiempo. Yo sobre todo hablo de eso. ¿Qué tal? Estoy agobiadísimo, como decía. 1000 cosas, nunca tengo tiempo para nada ni para nadie. Y eso es muchas veces cómo te ve la gente. Tú no te das cuenta, pero así te ve la gente. Si estás todo el día con el móvil, la gente te ve que estás todo el día con el móvil. O sea, la gente te está evaluando constantemente. De lo que dices, de lo que hablas, de cómo te comportas, de tu ejemplo. La gente va cogiendo nota y te molesta o no te molesta en función de cómo eres, ¿no? Entonces, ¿eres de los que hay que cuidar o eres de los que cuidas? ¿Eres de los que recibes o eres de los que das, ¿no? Ahora, todos somos paradigmas. Paradigma es la palabra griega que es por ejemplo. Todos somos ejemplo. Pablo enseñó con el ejemplo. Y su ejemplo dio validez a sus palabras. Lo que no podemos es dar palabras sin ejemplo. Porque nuestro ejemplo invalida nuestras palabras, ¿no? Dice, me gritan tanto tus hechos que me impiden escuchar tus palabras, ¿no? Dicen algunos predicadores. Cuando eres un mal ejemplo. Entonces, ¿eres un ejemplo de servicio, de virtud y de piedad o eres un ejemplo de ociosidad, carnalidad e indolencia? Pues eso la gente lo ve.
Y no estoy hablando solamente de mí que estoy aquí predicando, estoy hablando de que cada uno de vosotros, como padres, como abuelos, como tíos, como gente en el trabajo, la gente nos está mirando, nos está evaluando. Y es la plataforma que todos tenemos para que luego nuestras palabras tengan sentido. Bueno, por último, el enfoque. Es muy interesante todos los viajes de Pablo que los estamos viendo ahora y los veremos más adelante en Hechos, capítulo 20 hasta el final. Él va por tierra, va por mar, no va por aire porque todavía no se había inventado el helicóptero ni el avión, ¿no? Si no, seguramente que habría cogido diferentes medios, ¿no? Pero a él a veces decide, no, ahora voy a ir por mar, no, ahora por aire, no, ahora, y vosotros por mar que yo voy por tierra. O sea, él va decidiendo y va teniendo sus objetivos, ¿no? A veces va, a veces viene, y va a ir a Grecia y va a pasar, y dice, no, mejor vuelvo de nuevo a Macedonia, ¿vale? O sea, que él va tomando, va cambiando a veces de estrategia, de rumbo, y tenía objetivos claros, quería ir a Jerusalén, de ahí iba a Roma, a España, o sea, él tenía su plan. Siempre decía, si el Señor quiere, si Dios, ¿no?, me permite, estaré con vosotros en Roma, si me permite, tengo deseo de llegar a España, ¿no? Tiene tiempos, intentaré antes de Pentecostés, o sea, no es ir por ir, no, bueno, tienes tu programación, no está mal. Pablo era un hombre de programado, ¿no?, organizado. Tiene prioridades, se encarga de iglesias, se encarga de personas, se rodea de equipos, es muy importante, ¿no? Ahora, nosotros también tenemos que tener visión. Muchas veces nos quedamos mirando nuestro ombligo, cuando hemos llegado a un lugar, decimos, ya estamos tranquilos, ya voy a descansar. Y no miramos un poquito más allá. Tenemos que también tener un enfoque, una perspectiva un poquito más allá, ¿no? Tenemos que tener proyectos. Por ejemplo, estamos aquí ya en el hotel, ¡ay, qué gusto estamos aquí en el hotel! ¿Ya podemos estar? No, el objetivo no es estar aquí en el hotel, el objetivo es tener un local donde podamos hacer más cosas de las que estamos haciendo aquí en el hotel, ¿no? Tenemos que para eso tener unos presupuestos, tenemos que planificar, tenemos que pensar en la obra social, ¿por qué no? ¿No? Si compramos un local más grande, tenemos que hacer otras cosas que no estamos haciendo. Tenemos que evangelizar. ¿Cómo evangelizamos? ¿Cómo impactamos este barrio, ¿no? Tenemos que tener cuidado de nuestros grupos, de cada uno de nuestros grupos. ¿Cómo somos luz en este barrio, no? Entonces, todos tenemos que tener una altura de miras. No ser miopes, mirar a lo que tenemos aquí, sino también tener aquí, pero también mirando de vez en cuando hacia... y bueno, había puesto aquí, ¿para cuándo un viaje misionero a Turquía? Es que si la gente no piensa estas cosas, la gente no se anima a hacerlas. Tenemos un hermano queridísimo, Marc Madrigal, en Turquía, que está dispuesto a hacernos una ruta por las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿no? Pero a ver cómo es la obra misionera, para quizá el Señor nos despierta un anhelo misionero. Estas cosas hay que fomentarlas y promoverlas, ¿vale? Entonces tenemos que tener un enfoque. Y bueno, vamos ya para acabar. Bien. El otro día en la consulta, esto no funciona, pero ¿estás tú? Bueno, da igual. No. Das tú. Entonces, este miércoles estaba en la consulta, bueno, caso real, y fallaron 2 pacientes, no vinieron 2 pacientes consecutivos. Y dije, pues qué bien, tenemos un tiempo aquí más para aprovechar. Y llevaba todo, tengo 2 residentes en este momento, 2 residentes, y siempre estábamos, bueno, a ver cuándo hablamos de esto de los protestantes, y a ver cuándo hablamos esto de la Biblia y tal, porque me oyen que hago constantemente comentarios aquí y allá, y muchos pacientes, por ejemplo, algunos son cristianos, evangélicos, y me dicen, ¡ay, tal! Y le venga una vitamina, y le doy un versículo bíblico, y entonces aprovecho siempre para decir cosas para que los residentes que están aquí dicen, este está loco, este que dice, este que no sé cuánto, ¿no? Y entonces ellos me decían, bueno, a ver si algún día nos cuentas de qué va esto. Y ya está para acabar la rotación y todavía no les había contado. Básicamente, no una religión, sino en qué creo y a quién sigo, ¿no? Y entonces, pues, surgió esta oportunidad, ¿vale?
Entonces, cuando no vais al médico, que sepáis que el médico tiene oportunidades para hacer otras cosas. Entonces me bajé con ellas, son dos residentes, dos chicas, me bajé con ellas a la cafetería y ahí me hicieron dos preguntas. No sé si la ven. Me hicieron dos preguntas. ¿Seguimos? Ahí. ¿De qué va eso de ser evangélico? Y la siguiente, ¿cómo una persona tan científica como tú puede ser tan creyente? Esas son las dos preguntas que me hicieron. ¿Vale? Pues soy como muy... ¿Dónde está eso? La bibliografía. Esto no me lo creo. Dímelo, demuéstramelo. La ciencia, tal, ¿no? Entonces, y a la vez ser tan creyente. Ahora, en nuestra vida hay elementos para que a la gente le interese preguntarnos. Generamos tal sed en las personas que es interesante, o sea, es atractivo que la gente nos pregunte. O sea, tenemos un carácter suficientemente atractivo para que la gente quiera saber más de nuestra vida. Porque si no compartimos el Evangelio con nadie, quizás que tenemos que replantearnos que quizás no somos ejemplo. Queremos enseñar, pero no somos ejemplo. Pero lo que la gente busca fundamentalmente es una vida diferente, una vida transformada. Que seamos atractivos, que seamos irresistiblemente atractivos, en nuestro corazón me estoy hablando, ¿no? Para que la gente diga, oye, yo quiero ser como este, yo quiero tener la paz que tiene este, yo quiero tener las convicciones que tiene esta persona. ¿Vale? Así que, bueno, sigue adelante. La verdad es que tenía el objetivo de predicar ese evangelio y así, que estuve una hora tranquilamente, largamente diserté con ellas, ¿no? Hablé mucho, ellas, bueno, fue una conversación fenomenal. Y me costó mucho que las dos personas se llamasen con un nombre que empieza por E, pero así fue. Se llamaban Elvira y Elena, ¿sabes? Entonces, ahí están. Pasamos a la siguiente. ¿Seguimos? Vale. Ahora, en realidad de nada sirve que nosotros hablemos y que seamos ejemplos si Dios, si el Espíritu Santo no trabaja en nuestras vidas y en las de las personas. ¿Vale? Pero viendo este pasaje, ¿no? Y viendo cómo fue Pablo, cómo Dios le usó a él, puede ser un enorme estímulo, ¿no? Jesús enseñó. Nadie como él enseñó, ¿no? Tenía palabras que daban vida. Pero él también fue un ejemplo inigualable, ¿no? Un ejemplo que nos dejó a todos. Estaba pensando cuando estaba tomando el pan y vino, que esto de venir aquí y compartir así textos de vez en cuando y, oye, estamos recordando que alguien murió de verdad, fue asesinado en una cruz, que ese alguien que murió resucitó de verdad. Entonces, la pregunta es, ¿me creo esto de verdad? ¿Me lo creo de verdad? Si me lo creo de verdad, tengo que comentarlo a los demás, tengo que tener abundancia de palabras, mi vida tiene que ser cambiada por esa verdad. Entonces, que el Señor nos ayude en esta semana a poder predicar con el ejemplo. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte gracias. Gracias por tus palabras y por tu ejemplo. Gracias por el apóstol Pablo. Señor, cuánto aprendemos de él. Qué bendición leer estas porciones de Hechos, cómo nos animan, cómo nos estimulan. Pedimos que hagas tu obra en nosotros. Que nos ayudes a cada uno de nosotros a tomar ejemplo de nuestros mayores, de quienes son nuestros modelos, para poder también tener una vida diferente, una vida que atraiga a los que están a nuestro alrededor. Y lo hacemos esto no para que nos aplaudan, sino al revés, para que te conozcan a ti. Que tú sí que tienes palabras y palabras de vida. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Para terminar, voy a pedir a Blanca que nos dé los anuncios y luego cantaremos una alabanza a nuestro Dios y terminaremos el culto de hoy.
Muy buenos días a todos. Os voy a dar 3 anuncios muy rápidos. Miguel ha dicho que sus residentes le preguntaban qué era eso de ser evangélico. Bueno, pues precisamente el día 31 de octubre se conmemora el aniversario de la Reforma Protestante, que es la base de ser evangélico, de la base del protestantismo. Pues el Consejo Evangélico de Madrid, como todos los años, organiza el culto de la Reforma, que este año será el mismo día 31 de octubre, domingo, por la tarde, a las 6 de la tarde, en la iglesia en Manuel. Os enviaremos la información por correo electrónico, por WhatsApp, pero os adelanto, Iglesia Evangélica en Manuel, que está en la calle Hernández de Tejada, el próximo domingo a las 6 de la tarde. Segundo anuncio, que ya venimos haciendo desde hace unas semanas, estamos en plena campaña de Operación Niño de la Navidad. Sabéis que consiste en hacer una cajita con algún juguete, artículos escolares, artículos de higiene, que van destinados a los niños que no tienen nada. En nuestra iglesia esta labor la coordina con muchísimo cariño Begoña, así que si alguien necesita más información, necesita una cajita, pues podéis hablar con ella que os atenderá encantada. Y último anuncio y muy importante, después de 1 año o 2 casi llevamos, vuelven las clases de bautismo. Así que si hay alguno que todavía no ha pasado por las aguas y está deseando dar testimonio de su fe en público, pues puede hablar con Miguel para organizar las clases y pues en unos meses tendremos nuevamente bautismos en nuestra iglesia, si Dios quiere. Y eso es todo. Nos vemos ya la semana que viene.
Pues que esta semana podamos honrarle y que nuestras vidas sean ejemplo, ¿no? de él y de la transformación que ha hecho en nosotros.